Bendiciones. Amén. No, pues qué alegría le da a usted, ¿no, hermanita? Se le siente la alegría que le da a usted, ¿no, hermanita? Yo soy la más bendecida, gloria a Dios. Vale, bendiciones para todos. ¿Cómo ven la diapositiva ahí? ¿Sí la alcanzan a captar? La diapositiva. Sí, señor. Sí, señor. Vale, vale. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar ahí. Estamos aquí, parece haciendo arreglos en la cuadra. Y otra vez parece que ellos saben a qué horas comienzo yo el culto, porque apenas comienzo el culto me quitan la luz. Y entonces tenemos esa dificultad. Bueno, bendiciones para todos los que están ahí en pantalla. Aquí por este medio donde estoy casi no veo a ninguno, solamente me llegan unos pantallazos de algunos. Por ejemplo, estoy viendo a la hermana Gladys. Hermana Gladys, Dios la bendiga. Amén, pastor. Bien, el domingo pasado, recuérdeme a alguien qué vimos el domingo pasado. Amén, hermana, Dios le bendiga. El domingo Bendiciones. pasado vimos lo de autoexistencia, donde Juan 5:26 habla de que, bueno, el versículo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo a tener vida en sí mismo. Donde también hablamos sobre Hechos 17:24 y que aparte de Dios no hay ser alguno que haya sido su propia causa. Esto significa que Dios no se originó en nadie ni en nada. También vimos que pensar en aquello a lo que no se puede aplicar la idea de origen no es fácil. Lo que quiere decir es que es por eso que le cuesta a la filosofía y al mundo entender la existencia de Dios. También vimos, nunca podremos saber quién es o qué somos hasta que sepamos al menos algo de lo que es Dios. Esto quiere decir que cuando logramos entender algo de lo que es Dios, Y la última que vimos fue la realidad de Dios es necesaria la realidad del hombre. Deshágase el hombre de Dios con el pensamiento y se quedará sin motivos para existir. Lo que significa que entre menos el hombre tiene conocimiento de Dios, más hundido está en el pecado. Vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Entonces les estaba pidiendo, iba Cristian y Paola a decirnos de qué hablamos el domingo pasado. Amén, hermano. Amén, hermano. Intentémoslo otra vez, a ver. Que hablamos de la autoexistencia, que esto es o pertenece a uno de los atributos de Dios incomunicable. Entonces, vimos 4 aspectos de la autoexistencia. El primero habla de que aparte de Dios no hay ser alguno que haya sido su propia causa, lo que significa es que Dios no se originó en nada ni en nadie. La segunda es pensar en aquello a lo que no se puede aplicar la idea de origen no es fácil, lo que significa es que es por eso que le cuesta a la filosofía y al mundo entender la existencia de Dios. La tercera es que nunca podremos saber quién es o qué somos hasta que sepamos al menos algo de lo que es Dios. Lo que significa es que cuando podemos entender, cuando logramos entender lo que significa Dios. La cuarta es que la realidad de Dios es necesaria a la realidad del hombre. Deshágase el hombre de Dios con el pensamiento y se quedará sin motivos para existir. Lo que significa es que entre menos el hombre tiene conocimiento de Dios, más perdido está en el pecado. Amén. Oiga, qué bueno, qué bueno. Muy buena nota, mis amados. Gracias. Ok, ¿habrá algo que se le haya quedado a ellos que hayamos visto el domingo pasado? Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Bueno, yo tengo acá otros apuntes donde tengo que Dios encarnado es Jesucristo, confirma su deidad cuando dijo, antes que fuese Abraham, yo soy, que está en Juan 8:58, ahí se confirma la eternidad en Jesús. Se comprueba que Jesús es Dios y que Dios es eterno. Él está en el principio de las cosas. Veíamos también el nombre Olam,
que en su momento cuando lo vimos es Dios eterno, el que nunca va a dejar de ser, el que era, el que es y el que ha de venir, que nunca cambia. Esto quiere decir que Él es perpetuo, que Él siempre ha estado y que Él es viejo o antiguo, pero no viejo de días, perdón, sino en su eternidad. Ok, muy bueno, vale. Listo, entonces estábamos, eso que estaban diciendo es muy importante entonces en cuanto a lo que vimos el domingo. Repasemos rápidamente la autoexistencia de Dios. Entonces, la autoexistencia de Dios, según Juan 5:22, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida. Esto lo vimos, recuerden, con razón en relación a que Jesús dijo, yo pongo la vida y yo mismo vuelvo y la tomo, tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Hechos capítulo 17, el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida. Citamos a Juan capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. Acuérdense que ahí el hermano Edison hizo una anotación refutando pues de que si Dios tenía causa, entonces no era Dios. Pero es que es Dios la propia causa de Dios. No algo causó a Dios, sino que es Dios la causa de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pensar en que en aquello a lo que no se puede aplicar la idea de origen, entonces no es fácil. Por eso la ciencia, dijimos que la ciencia no concibe con facilidad a Dios, porque la ciencia necesita un origen, necesita una causa. Y Dios no tiene causa. Él se causó a sí mismo. Nunca podremos saber quién o quiénes somos hasta que sepamos al menos algo de Dios. Eso lo citaron ya ahí en el Recorderis. La realidad de Dios es necesaria a la realidad del hombre. Deshágase el hombre de Dios con el pensamiento y quedará sin motivos para existir. Esa última a mí me parece muy fundamental, pues para lo que nosotros somos, para lo que nosotros creemos. Me parece fundamental, me parece que es importante que nosotros entendamos eso. Si lo prende, vaya. No lo voy a aprender, es que están mandando un mensaje de esto. Nuestro Dios está en los cielos, dice David, y todo lo que quiso ha hecho. Eso da una connotación fuerte a eso, a la autoexistencia de Dios. Dijimos también que la autoexistencia de Dios significa que Dios existe en sí mismo, por medio de sí mismo y para sí mismo. Oiga, por medio de él, para él y por él. Eso es importante tenerlo claro. Y por último, esto implica que este ser es el ser último y ese es el primero. Eso lo comprueba el Apocalipsis, capítulo 1, cuando dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que hacia la derecha, él es el primero, y hacia la
hacia la izquierda Él es el primero y hacia la derecha Él es el último, pero en ambos sentidos es el primero y en ambos sentidos sería el último, dependiendo desde en qué orden tú pongas las cosas. Pero hacia cualquier dirección, Dios siempre será primero y Dios siempre será el último. Eso es autoexistencia de Dios. A veces también. Entonces lo que estamos diciendo es esto. Es un ser con una autoexistencia, o sea, la razón o causa de existir para Dios es el mismo. Esto ya manera de conclusión. Dios es de sí mismo y para sí mismo. No vino de nadie y no existe para nadie, sino todo es para Dios mismo. Entonces, eso comprueba que el origen de Dios es Él. El Salmo 100 dice, reconoced que Jehová es Dios. Reconozcan que Jehová es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. Eso lo dijo Platón, refiriéndose a las cosas. Pero en cuanto a Dios, entonces decimos que Dios es su propio origen. Dios no tiene causa. El Salmo 90 dice, antes que naciesen los montes, óigalo, y se formase la tierra y el mundo, ya, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, antes que cualquier cosa existiera, o sea, cuando nada se había originado, ya Él era Dios. Oiga eso es importante entenderlo. Cuando nada se había originado, cuando nada sin causa o con causa existía, Él ya era Dios. El capítulo 1 de Juan, en el principio creó Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 8:58, Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él se originan. Este versículo último de Colosenses con el Salmo 92 hacen un binomio extraordinario para esto que estamos hablando. El Salmo 90 dice, antes que naciesen los montes, antes que se formase la tierra y el mundo, ya tú eres Dios, ya tú existías. Nada había existido ni había sido hecho, pero ya tú eres Dios. Y Pablo a los Colosenses dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se originan o subsisten. Así que esto es doctrina muy, pero muy importante. Manuel Rodrigo, qué pena. ¿Me puede repetir la cita de Colosenses, por favor? 1:17. Gracias. 1:17. Vale. Bien, continuamos entonces. Vea este pensamiento de Hebreos capítulo 1, el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo fue creado a
razón de Dios. Y el verso 10 del capítulo 2, porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas, otra vez origen, y por quien todas las cosas subsisten, esto es sustentación, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Y Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra vez entonces aquí Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis nos dice que la creación existió después de Dios. No se originó nada antes de Dios. Dios es el primero. Muy bien, señores, llegamos entonces a otro atributo incomunicable de Dios y se llama su infinidad. Su infinidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hacia ninguna dirección, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia a la derecha, ni hacia la izquierda, ni adelante, ni atrás, hacia ninguna dirección, Dios tiene fin. O sea, no hay un punto donde usted llegue y diga, hasta aquí se acabó Dios. Dios lo llena absolutamente todo. Entonces veremos la infinidad de Dios. Que sería mejor de la posición. Ok. Mire esto tan hermoso que habla Job aquí. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¡Wow! Mire el pedacito de Dios que usted tiene. Ese pedacito de Dios. Su dimensión, eso es medida, es más extensa que la tierra y es más ancha que el mar. Ese es el Dios que nosotros tenemos en cuanto a su infinidad. Y note que Job aquí involucra otro atributo incomunicable de Dios. Él dice: ¿llegarás tú a la perfección del Dios Todopoderoso? Él dice: es más alto que los cielos, hacia arriba. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol, hacia abajo. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, hacia los lados, hacia cualquier dirección. Ahí están entonces las medidas de Dios. Hacia ninguna dirección, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados, es medible. Él es infinito. Infinito. Por eso, valga aquí entonces ratificar lo que alguna vez dijimos con respecto a los textos. Por ejemplo, en la muerte de Esteban, Esteban dice que vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Pablo dice que se sentó en la majestad de Dios. Cuando le en pasa, las alturas. sale de todo y vuelve y entra a WhatsApp y entra a la reunión desde WhatsApp. Lo que estamos diciendo entonces es que todos esos versículos que muestran una supuesta mano derecha de Dios, la pregunta sería, si Dios es infinito,
¿cómo podrías tú hacerte a la derecha de Dios? Eso es obviamente imposible si estamos diciendo que Él es infinito. Si fuera finito, tú te podías hacer al lado derecho, pero Él es infinito, por lo tanto, no tiene la connotación morfológica, sino obviamente es una forma de manifestar el poder, el trono, el gobierno. Esas son las connotaciones de la palabra diestra. Muy bien. El Salmo 147, el verso 5 dice: grande es nuestro Dios y muy poderoso. Su entendimiento, óigalo, es infinito. O sea, todo lo de Dios es infinito. Su poder, su amor, su sabiduría, su grandeza, su autoridad. Todo lo de Dios es infinito. Alabanzas al Señor. Mire lo que dice capítulo 8, verso 27 del primer libro de Reyes. Pero ¿morará verdaderamente Dios en la tierra? Y entonces el escritor dice: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Esa expresión, no te pueden contener, lo que está diciendo es, escuche esto, que esto es más grande todavía que todo. Lo que el escritor está diciendo es los tres cielos, porque note que ahí están los tres cielos. Dice los cielos y los cielos de los cielos. Ahí están los tres cielos. Dice, no cabes en los tres cielos. Eso es lo que está diciendo el escritor. No cabes en los tres cielos, cuanto menos la casa que yo he de edificar. Entonces, mire la grandeza, la infinitud que hay de Dios ahí. Entonces, él está diciendo, en los tres cielos no cabes. Ellos no lo logran contener, cuanto menos la casa que yo voy a edificar. Indicando así entonces la grandeza de Dios para nosotros los mortales, que Él fue capaz de humanarse, hacerse hombre y ponerse en ese límite para poder estar con nosotros, y que se cumpliera lo de Juan capítulo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios en esa grandeza tomó forma para poderse dar a conocer a nosotros. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Tremendo versículo para este tema. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los fines de la tierra. ¿Qué es lo que no sabemos? Primero, que Él es el creador. Y segundo, que no se fatiga, que no se cansa y que su entendimiento es inescrutable. Es como una exhortación que Isaías está haciendo, un llamado de atención que Isaías hace para que entendamos la clase de Dios que tenemos, para que no lo minimicemos, para que no hablemos de Él en diminutivos,
Es un irrespeto que un pentecostal que conoce el Dios que tiene sea capaz de decir mi Diosito. Es que mi Diosito me va a ayudar, es que mi Diosito me contestó, es que mi Diosito. Es un irrespeto teniendo el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, hablar de Él en diminutivo. Lo de Dios está definido en su grandeza, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en todo lo que Él es, su grandeza. Por eso el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ahí hay grandeza, ahí hay plenitud, ahí hay omnipotencia en esos versículos. Y los que estamos viendo, pues nos han dado el conocimiento de lo grande que es nuestro Dios. Lo que hablábamos anoche con respecto a no basta solamente con cantar. O sea, yo tengo que cantar y tengo que, cada vez que me voy a dirigir a Dios, tengo que tener claro el conocimiento de a qué Dios me estoy refiriendo. Porque lo que pasa es que los hermanitos que hablan de Diosito, ellos vienen con la mentalidad del divino niño. Entonces ellos creen que todavía se están dirigiendo al divino niño, pues al divino niño sí se le puede hablar como el Diosito, pero nosotros no somos creyentes del divino niño, nosotros somos creyentes del Dios manifestado en carne, del Dios hecho hombre, que murió, que resucitó, que subió a los cielos y que está vestido de gloria y de majestad en las alturas, que tiene todo el poder y toda la autoridad, como lo reclama él y lo recalca en el capítulo 28 de Mateo. Toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, no es en un pedacito, no fue en Jerusalén ni en el cementerio, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tampoco fue un poquito de poder, no, toda. Entonces, note eso, que eso es importante, que nosotros lo sepamos para que usemos un léxico correcto delante de Dios. No está bien, repito, no es correcto, no es un léxico adecuado que un cristiano pentecostal, eso para cualquier otro religioso está bien que hable de Diosito, pero para el pentecostal, él debe de referirse o al Señor Jesucristo o al Dios Todopoderoso, pero no a Diosito, porque para nosotros Diosito no existe. ¿Ok? Alguien que diga amén, a ver si están ahí, porque como no los estoy viendo. Amén. Amén. Vale, Amén, vale. pastor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ok, seguimos entonces. Amén. Viene otro atributo. No tiene audio, hermano Rodrigo. No tiene audio, hermano Rodrigo. Ahora sí. Amén, Sí, hermano. señor. Amén. Vale. Ya, espera, sí. Listo, entonces vamos a hablar de su inmutabilidad. Dios es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué entiende usted por que Dios es inmutable? Alguien que me diga. Que no Que cambia, nunca cambia. Siempre es el mismo.
No Mano cambia, Rodrigo, siempre es el que mismo, ¿sí? que no cambia y que no se transforma tampoco. No se transforma, dice el recién papá. ¿Qué más dice alguien? ¿Nadie más? Vale. Note esto que dice Santiago. También enseña la inmutabilidad de Dios. Santiago expresa de una manera contundente la inmutabilidad de Dios. Oigan, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Entonces, Dios no cambia. Dios no tiene sombra. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo que va ahí es una sombra o es el original? Sombra. Sombra. Sombras nada más. Muy bien. Entonces, Dios no tiene sombra. En él no hay mudanza ni hay sombra. La sombra tiene el problema que la sombra, dependiendo de dónde esté el rey sol, el astro sol, pues así mismo entonces se ubica la sombra. Por eso la sombra no tiene una estabilidad, porque dependiendo de dónde esté alumbrando así y dependiendo del objeto que dé sombra, la sombra será o grande o pequeña. Dios no tiene sombra por una razón, hablando desde esta óptica, porque Él lo llena todo. Si Él lo llena todo, no hay posibilidad de que haya sombra. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que ustedes acaban de decir, es que no muda Dios sus años. Dios ni se envejece, ni se hace joven, ni se arruga, ni se le caen los dientes, como nosotros ya después de unos años tenemos que usar caja, tenemos que usar puente, tenemos que hacer unas prótesis, etcétera, porque los años y el tiempo a nosotros nos desgasta. Como Dios no vive en el tiempo, eso hace que Dios no sufra ese desgaste. A eso es que se le llama que Dios es eterno. Muy bien. Mire este versículo que es uno de los versículos que a mí me encantan con respecto al Dios que tenemos. Pablo dice entonces, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. Note que ahí está la eternidad enmarcada en ese versículo. Ahí está la eternidad enmarcada. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este es un versículo que resalta y recalca lo que estamos hablando. ¿Vale? Estábamos diciendo que este versículo resalta y recalca la eternidad, el ayer, el hoy y por los siglos. Creo que no hay necesidad de hacer la gráfica, ya ustedes la conocen, la gráfica que hemos trabajado con respecto a este versículo. Entonces, Dios no es hombre para que mienta. Estamos hablando de que Dios es inmutable. Números capítulo 23, el verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es tremendamente importante en cuanto a Dios. Primer libro de Samuel dice, el que es la gloria de Israel no mentirá. Y sigue diciendo,
no se arrepentirá, el versículo completo. Entonces, el que es la gloria de Israel, obviamente el Señor Jesucristo, el Señor Jehová, no mentirá. Y Isaías 46 dice, yo Jehová no cambio. Ahí ya lo está diciendo directamente el Señor. Yo Jehová no cambio. Eso es importante y fundamental entenderlo y tenerlo claro. Isaías 46, 9. Vale. Dios es inmutable por las siguientes razones. Esto es importante que usted lo tome en cuenta. Dios es inmutable por las siguientes razones. Habrían muchísimas más, pero quise resaltar estas. Porque es perfecto. Es la primera razón. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que él no tiene que estar buscando perfección. No tiene que estar tratando de mejorar su perfección. Él es perfecto. Por eso es inmutable. O sea, usted no lo va a encontrar más perfecto mañana que hoy. Él es perfecto. Dios es eterno. Entonces, tampoco tiene que mejorar ahí. Tampoco tiene que organizar algo ahí. Él es eterno. Por naturaleza, Dios es eterno. Dios es verdad. O sea, no hay ningún día que amanezca que Dios de pronto diga, hombre, tengo que organizar esto porque no es tan verdad. Todo lo de Dios es verdad. Así que en eso tampoco tiene que mejorar y eso lo hace inmutable. Él es Dios. O sea, no está buscando ser Dios ni está en un concurso para alguien que desee ser Dios, sino que Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo. ¿Ya? Entonces, no tiene que perfeccionarse ahí, no tiene que trabajar para lograr ser Dios. No, señor. Él es Dios. Igualmente, Dios es inmutable porque Él es amor. Note que todas las expresiones tienen la palabra es. Es, o sea, ese es parte integral de su ser, de lo que Él es. Entonces es perfecto, es eterno, es verdad, es Dios y es amor. O sea, no está en procura de conseguir eso, sino que Él es. Él es. Y por último, Él es santo. O sea, no tiene que perfeccionar Dios la santidad. Él es santo. Entonces, estos son argumentos sólidos. Repito, habrían 1000 más si usted quiere. Pero quise darle connotación a esto que obviamente refleja mucho más la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, Él es perfecto, es eterno, es verdad, es santo, es amor y es Dios. Por eso Él es inmutable. ¿Ya? Por eso Él es inmutable, porque no tiene que arreglar nada de esto. Esto hace parte de su naturaleza, hace parte de su carácter. Y vamos a terminar con esta diapositiva. Dios es inmutable porque Dios no miente. Dios no miente, por eso es inmutable, o sea, no hay mentira en Él. 2, Dios es inmutable porque Dios no se envejece. Dios no se envejece, no se arruga, no cana, no usa lentes.
Dios es inmutable porque Dios no deja de ser. Siempre ha sido, siempre ha estado, siempre ha existido y siempre existirá. Y por último, Dios es inmutable porque Dios no es hombre. Alabanzas al Señor. Dios no es hombre. Así que aquí tenemos en estas dos diapositivas argumentos supremamente valiosos, importantes, sólidos, para entender, declarar y comprender el por qué Dios es inmutable, el por qué Dios es autoexistente, el por qué hay infinitud de Dios en Dios. Todo esto creo que tiene que fortalecer nuestro entendimiento. Y entonces dejaríamos listo para que entremos en la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, sería el atributo que sigue con respecto a los atributos incomunicables de Dios. Así que, mis amados, qué bueno poder compartir con ustedes este conocimiento, qué bueno compartir con ustedes esta palabra, qué bueno poder saber que de parte del Dios que tenemos, pues obviamente tenemos esta clase de Dios, este Dios que es todopoderoso, este Dios que es supremamente grande.